Mientras tanto buscamos Hebreos en la Biblia, Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. Muy bien, así hay que llevar la hermanita, Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 5. Bien, leemos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, hasta ahí, ¿sí? El autor del libro a los Hebreos está en esta parte de su libro, está dirigiéndose, advirtiendo, está hablándole a cristianos como usted y como yo, está advirtiendo acerca de lo serio que es apartarse del camino del Señor. Dice, los que alguna vez conocieron y se apartaron, bueno, vale la pena poder leerlo profundamente luego, pero estaba pensando en eso, porque a veces en la vida cristiana nos puede suceder que vivimos distintas etapas. Conocemos al Señor, yo me acuerdo cuando me convertí, me acuerdo la fecha, me acuerdo las canciones que se cantaron, quién predicó, bueno, muchas cosas tengo, porque fue un cambio rotundo en mi vida. Todos eran hermosos, bonitos, todos me saludaban, fue una experiencia maravillosa. Y después, bueno, uno se empieza a crecer en el camino del Señor, quiere servir a Dios. Porque de hecho, cuando Dios nos llama es para que, no solo para salvarnos, sino para que le sirvamos, para que seamos sus siervos. Y ahí y a veces sucede, tristemente sucede, y no debería suceder, que en este tema de servir a Dios puede haber rivalidades. ¿Sí? Todos antes me miraban lindo y ahora que sirvo están viendo si camino derecho o cómo estoy vestido. Entonces, y a veces ese cambio, porque son etapas, porque somos personas imperfectas, porque la iglesia no está formada por personas perfectas, porque los perfectos están en el cielo. ¿Sí? Los perfectos están en el cielo. Entonces, yo me acuerdo que no tuvimos el privilegio de pastorear en el norte, en Orán, ahí donde está ahora el pastor, 5 años con mi esposa, 3 de nuestros hijos nacieron allí. Bueno, aparte de las situaciones normales, también había otro tipo de situaciones que uno tenía una cultura y ellos tenían otra cultura distinta a la de uno. Me pasaba, por ejemplo, de decir, este fin de semana vamos a hacer empanada para seguir con la construcción. Entonces, y ¿cuántos van a venir este fin de semana? Y no había voluntarios. Y era yo, porque uno se sentía re mal. Pero la gente es distinta. Y un pastor decía, bueno, no tenés que pedir voluntarios, vos tenés que enseñarla. Era el pastor de la iglesia más grande de ahí. Y era un caudillo. Y así le funcionaba. Usted va a venir a hacer empanada el sábado, usted el domingo, No era, a mí me costaba todo eso. Pero bueno, el asunto sucede que a veces pueden sucedernos situaciones que quieren que uno baje los brazos, que uno diga, ya está, ¿para qué? ¿Para qué? No vale la pena. Y a veces
con este tema de las redes, de la televisión, de la radio, uno escucha un mensaje en otro lado, o tiene un vecino que es de otra iglesia, y dice, qué bárbaro aquella iglesia. Yo voy a empezar allá en aquella iglesia que anda todo bonito. Y el asunto es que es un error, porque a veces el problema no está en lo que vemos, sino en los anteojos que usamos. ¿Ven? El mío no tiene pata, por eso por ahí veo con un ojo bien y con el otro más o menos. ¿Sí? Entonces, el problema está en los anteojos. A veces el problema lo llevamos nosotros, y vamos a ir a una iglesia y vamos a ir a otra y vamos a seguir teniendo el mismo problema. No se cambia de caballo a mitad del río. Cuando estamos en esos momentos difíciles, nunca se tiene que tomar ese tipo de decisión, de cambiar de iglesia, de cambiar de novia, de cambiar de esposo, no, por favor, de cambiar de trabajo. Cuando uno está mal, no tiene que tomar decisiones de cambiar, salvo que el problema sea Dios diciendo, cambia porque si no, te vas a fundir. Entonces, bueno, ahí uno cambia. Pero, y sobre todo de iglesia. A veces como maestro, uno puede ver que los niños van a primer grado, segundo grado, tercer grado. Y si simplemente se tratara de cambiar de aula, agarrás a los nenes, los sacás de primer grado y los pones en sexto, y ya están para recibir el diploma. Pero no se gradúa uno simplemente por cambiar de aula. Se gradúa aprobando las materias. Y pasa lo mismo en el camino del Señor. No se pasa de grado simplemente cambiando de iglesia. Porque la materia que no se aprueba en esta iglesia tampoco se aprueba en la otra. Y se vuelve. Y entonces, esa persona que va a una iglesia y a otra pierde credibilidad. Porque tal vez la primera vez puede decir, sí, yo me fui de allá porque en aquella iglesia no había amor. Y después cuando te vas de la segunda, ahí tampoco te amaban. No, ahí es que hablaron mal de mí. Y cuando se va de la tercera, entonces ya no te cree nadie. Perdés credibilidad. Entonces decís, sí, porque tal persona se fue de la iglesia. Y a veces el problema lo tiene la persona, no lo tiene la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Yo tengo mucho temor de hablar mal de la iglesia, de que de pronto con mis palabras o con mis acciones estar atacando a la iglesia. A veces por el servicio a Dios o por la distancia, no estamos en la iglesia donde nos convertimos. Yo he contado una historia, la que te dice este hombre, dice, pero viene otra iglesia. Yo me convertí en el año 88 en la iglesia del Pastor Zapata. 24 años estuve bajo el mismo ministerio. Sucedieron dos cosas. Pastor que fue profe mío, un pastor que fue profesor mío, estaba viviendo en España, y tenía una iglesia acá y el hermano que estaba a cargo no podía seguir por un problema de enfermedad y me ofreció si podíamos pastorear. Algo que no se concretó finalmente, pero lo cierto es que por eso nosotros cambiamos de iglesia. Y en ese mismo interín sucede que nos dan la casa para este lado en la zona sur y ya nos quedamos en la zona sur. Pero si no, yo seguiría hoy estando en la iglesia del Pastor Zapata. ¿Sí? No porque esta iglesia sea peor que aquella, ¿entiende? Ni aquella sea mejor que esta, porque en realidad las iglesias son todas de Dios. Y Dios le da a cada pastor una visión. Entonces a veces uno se fascina con la visión de otra iglesia. Mirá, cómo tiene un ministerio para adictos. Mirá aquellos, cómo tiene un ministerio para los universitarios. Y es la visión porque Dios quiere alcanzar a todo el mundo. A todos. A los universitarios, a los adictos, a todos quiere alcanzar. Y para eso tuvo la maravillosa idea de hacer iglesias con distintas visiones para poder alcanzar a todos.
El problema y el error lo cometemos nosotros de ponernos a comparar iglesias. Eso es nefasto, es malo para uno, es malo para los que nos escuchan, es malo para la iglesia. Que el Señor nos guarde y nos dé sabiduría. Entonces el apóstol, el autor del libro de los Hebreos, agarró y les hizo reflexionar. Yo los veía que estaban medio flojitos, capaz que estaban ahí conversando ahí a la salida del culto y hablando, sí, mira. Entonces le dijo, muchachos, les voy a dar 5 razones por las cuales ustedes no pueden dejar al Señor Jesucristo. 5 razones. Y 5 privilegios que nosotros tenemos para ser cristianos. Tal vez hay personas que están por primera vez y yo no sé si tengo ese privilegio. Bueno, vamos a tener oportunidad. Pero el primer privilegio que menciona este pasaje es que somos iluminados. Versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice que somos iluminados. Los que un día conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos iluminados. Iluminados en el sentido de tener luz, de poder ver cosas. No sé, alguna vez estuvo leyendo a media luz y de pronto estar parando en otro lado y dice, ¿y qué hace? Sí. Y dice, ¿pero por qué no prende la luz y le prende la luz del velador? Y de pronto todas esas letras que parecían arañas en el papel toman forma y tienen sentido. Entonces, cuando uno conoce al Señor, ha sido iluminado. Lamentablemente la palabra tiene una mala connotación, pero significa eso, que ahora podemos ver cosas que antes no veíamos. Que ahora podemos entender cosas que antes no entendíamos, que podemos, dice, tengo un versículo ahí, 1 Corintios 13, versículo 12, el apóstol Pablo está hablando ahí de que en la vida cristiana sucede esto. 1 Corintios 13, 12, de 1 Corintios, bien ahí. Ahora vemos por espejos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en partes, pero entonces conoceré como fui conocido. En esta época los espejos no eran como los nuestros, eran de bronce. Al bronce lo trabajaban, lo dejaban lo más lustroso posible, de tal manera que se reflejara la imagen. Entonces dice el apóstol Pablo que nosotros ahora tenemos un conocimiento limitado, pero va a llegar un tiempo que no va a haber nada que nos sea oculto. Y sucede que aún antes de conocer a Cristo, dice la palabra que estábamos cegados, éramos ciegos. Y a partir de conocer a Jesús, nosotros podemos ver cosas. Hay cosas espirituales que antes no las percibíamos. Antes no podíamos entender. Por ahí uno habla con personas que no son cristianas y la gente no puede entender que el 90 rinda más que el 100. Eso no puede ser, no tiene lógica. Pero es una cuestión espiritual. Es un 90%, el pastor lo decía la semana pasada, un 90% bendecido rinde más que un 100 sin la bendición de Dios. Y eso lo percibimos con los ojos espirituales. Entonces, ahora si somos creyentes y no percibimos eso, eso ya es preocupante, ¿sí? Pero lo cierto es que está hablando de iluminación. La iluminación quiere decir, significa que de pronto una palabra, un pasaje o una realidad espiritual la veo con claridad. La iluminación no es lo mismo que la revelación, porque algunos hablan de revelación, pero la revelación, en este tiempo nadie tiene revelación. La revelación está acá en la Biblia. Lo que sí hay es iluminación, que de pronto
estás leyendo, uy, no entiendo, para, dice Dios, te voy a prender la luz. Te prende el velo, ahora sí. Entonces tenemos iluminaciones. Y un pasaje que no lo entendíamos, de pronto, tantas veces lo leí y ahora me atraviesa como una espada. Y eso es la iluminación. ¿Sí? No hay nada nuevo. Lo segundo, como cristianos, volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 6, versículo 4, nosotros gustamos el don celestial. Gustamos el don celestial. Esta es una frase que merece un poquito de explicación. La palabra gustamos hace referencia a... mira acá, qué lindo. Acá hay una copita de Santa Cena. Y acá tengo una botellita. ¿Sí? Entonces usted va al súper y de pronto sacan una gaseosa nueva, ¿sí? Como esta, no sé cómo se llama, y hay una promotora, o un promotor, generalmente son promotores, pero hay una promotora y dice, ¿quiere probar? ¿Ha probado el nuevo sabor maracuyá de...? No, dice. Entonces uno ve el botellón ahí, dice, ¿quiere probarlo? Bueno, le vamos a dar un... Entonces uno dice, uy, me van a regalar una botella, y ahí nomás le sacan una de estas. ¿Sí? Porque yo cuando me dan para degustar, digo, ¿dónde consiguen esos vasos tan chiquitos? No, uno no sabía que existieran vasos tan chicos. Pero la idea de la degustación es que uno pueda quedarse con las ganas. Entonces, está buena la maracuyá, y que se lleve la botella entera, la de 3, y el bidón de 5. Entonces, esa es la idea de la degustación. Entonces dice que nosotros como cristianos hoy saboreamos una probadita. No es como 2 platos de locro. Es una probadita, así como para que te quede ganas. ¿Sí? El don celestial. Y cuando habla de don, significa regalo. Y celestial quiere decir que no es que yo te haga un regalo, ¿sí? Hace un rato dimos un regalo que es terrenal, de acá de la tierra. Pero un don celestial es algo que no es de acá de la tierra, viene del cielo, viene de Dios. Un regalo de Dios, bueno, en otros pasajes podemos ampliar, pero se está refiriendo a los dones espirituales. Como cristiano, cada cristiano recibe de parte de Dios un don espiritual. O sea, porque si Dios quiere que yo sirva, también me da las herramientas, y la herramienta es el don. Entonces, si yo quiero servir espiritualmente, tengo que utilizar el don. Y si estoy sirviendo en un área y no tengo el don para esa área, tengo que pedir al Señor. Pidan a Dios que Él es generoso. Bueno, es un tema para hablar 3 horas. Pero lo cierto es que Dios nos ha dado dones, por lo menos uno. Y dice que como cristianos por lo menos hemos recibido un don, y por el cual nosotros tenemos que usarlo para su gloria. La Biblia menciona diferentes dones, como el don de profecía, don de enseñanza, de liderazgo, el don de hablar en lengua, interpretación de lengua, de milagros, de sanidades. Menciona varios dones, la Biblia, pero dice que Dios nos ha dado un don. Entonces dice, fíjese qué serio. Estaba hablando el autor de los Hebreos, decía, ¿cómo puede ser que ustedes, después de haber sido iluminados, después de recibir un don espiritual, que anduvieron tanto tiempo, antes de conocer a Dios, anduvieron tanto tiempo, sin tener sabiduría divina, sin tener, y ahora se estén apartando? Esa es lo que está... Y la tercera de los privilegios que tenemos como cristianos es que somos, en el versículo 4, participantes del Espíritu Santo. La palabra participante significa tener una parte. No es que el Espíritu Santo se pueda dividir, pero claramente es una referencia a que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene en sí el Espíritu Santo viviendo en uno. Y a veces, antes de conocer al Señor, teníamos que tomar decisiones. Y le preguntábamos a uno y a otro. Y ahora tenemos el Espíritu que nos guía. Está bien, hay que seguir pidiendo consejos, pero a gente espiritual. ¿Sí? Pero ahora tenemos el Espíritu que nos guía.
Y antes nos sucedían cosas que nos robaban la paz, y ahora tenemos el Espíritu que nos guía y nos da paz, y nos guía a pastos verdes y a aguas de reposo. Entonces nosotros somos participantes del Espíritu Santo. Es un privilegio que muchas personas no tienen. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba solamente sobre los profetas, los reyes, los sacerdotes. Por eso la gente iba y se agolpaba para hablar con el profeta. ¿Qué tengo que hacer? Necesito comprar. ¿Qué hago? ¿Compro esta casa o no la compro? Entonces necesitaban que el profeta que tenía el Espíritu Santo le diera un consejo espiritual. Pero nosotros tenemos el Espíritu en nosotros. Entonces el autor de Hebreos dice, es serio, no es cualquier cosa. Fuiste escogido para ser morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vive en cualquier lado. El Espíritu Santo no vive en una choza. Escogió vivir en vos porque sabe que podés ser un palacio para Él. Un templo. Un templo, cuando hablo de templo, hablo de un edificio que está apartado para Dios. ¿Sí? Entonces, esa fue la idea de Dios con cada uno de nosotros. Lo cuarto, está en el versículo 5, dice que gustamos de la buena palabra de Dios. Y nuevamente usa la palabra gustamos. Quiere decir que tal vez Dios habla de la buena palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta el alma, el espíritu más que el alma. Nosotros como seres humanos tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y cada parte de nuestro ser necesita ser alimentada. Nuestro cuerpo lo alimentamos con comida, con una fruta, cualquier comida que nos venga a la memoria puede ser útil para alimentar el cuerpo. El alma. Por eso a muchos la cuarentena le pegó fuerte, porque hay muchas experiencias que alimentan nuestra alma, como un abrazo, como un beso, como una palabra de aprecio, ¿sí? Como una llamada, un mensajito. Bueno, esas cosas nos alimentan el alma. Ver a nuestros hijos crecer, todo eso nos alimenta el alma. Esas cosas, me siento, qué bien que me siento. Es porque el alma está recibiendo alimento. Y más adentro está el espíritu. Y el espíritu no lo alimentamos ni con palabras bonitas. Por eso nunca la palabra puede ser sustituida con un mensaje meramente positivo, de que te va a ir bien, que te vas a prosperar, Es real, está en la palabra, pero no se puede sustituir la palabra con un mensaje que te engorde el alma y que no le llega al espíritu. ¿Se entiende? El espíritu se alimenta con la palabra, se alimenta en la oración, se alimenta cuando alabamos a Dios. Yo quería cantar, pero se me fueron volando los músicos. Para la próxima vez era. Y todas esas cosas alimentan nuestro espíritu. ¿Sabe que la palabra de Dios dice la Biblia que es semilla? Y la semilla echa raíces. Y sabe que como cristianos la palabra es la que nos da raíces. Lo que hace que nosotros como planta estemos bien firmes. La firmeza te la va a dar la palabra. Lo que sepas y lo que vivas, porque no es solamente conocimiento, lo que vivas de la palabra es lo que te va a mantener firme. Y va a haber tormentas, va a haber, como hubo hace unos días, que arrancaba los árboles, y yo pensaba, qué importante que es la palabra, porque la palabra te agarra y te hace mantenerte firme, te va a hacer que te dobles. La tormenta puede hacer que te dobles, pero no te va a arrancar.
¿Por qué? Porque tenés raíces y las raíces te las da la palabra. Estudiar la palabra. Metete, anda a las células. En cada tal vez no, hay personas que nosotros se habla de las células, no saben lo que se hace en las células. Bueno, en las células tenemos más o menos 1 hora. En la célula hablamos de, nos saludamos, compartimos nuestras necesidades, se ora por las necesidades de cada uno. A veces hay personas que están aquí con necesidad y no pueden, ni está la posibilidad de que cada uno pueda compartir su necesidad. Sin embargo, en la célula está eso. Hay un código, hay un pacto de caballero, un pacto de dama, y nos sostenemos los unos a los otros. Y hay palabra, hay un estudio bíblico en la célula. Cada semana tenemos un estudio distinto. Entonces yo te quiero animar a que te involucres en alguna célula. No digo que la célula va a hacer que no puedas superar las pruebas, pero te va a ayudar un montón, porque te va a ayudar a echar raíces. Después, cuando estés en la célula te van a decir, anda a la Universidad de Vida. Y la Universidad de Vida es palabra, palabra, palabra. 9 semanas de palabra. Y vas a ir al encuentro. Y en el encuentro vas a tener uno tras otro. Se te van a caer los ojos de sueño, ¿no? Pero palabra, palabra, una palabra que te va a desnucar, te va a dar de este lado y después la otra te va a dar del otro lado. Pero es las raíces. No sé cuántos de los que hoy se graduaron de la Universidad de Vida pueden decir con plena convicción, levanten la mano los que estuvieron no los que estuvieron en la Universidad de Vida, los que recomiendan ir a hacer la Universidad de Vida. Porque te da raíces, porque te ayuda a echar raíces. Y después están las capacitaciones, que también es palabra. Y no te involucras en la célula, en la visión celular. Estás expuesto a las tormentas de la vida y que te agarres sin buenas raíces. Lo cuarto, también está el instituto, pero eso para otro mensaje. Ese es el cuarto, perdón. Lo quinto, ¿sí? Dice, y asimismo gustaron los poderes del siglo venidero. Entonces los hijos de Dios estamos gustando los poderes del siglo venidero. Eso dice Reina Valera. Los poderes, está bueno saber, porque usted me dice, bueno, ya sé lo que es gustar, es una probadita, ¿sí? Pero, ¿qué son los poderes y qué es el siglo venidero? Bueno, básicamente, la Biblia habla de 2 siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Siglo no se refiere a 100 años, ¿sí? El vocablo que se utiliza en la Biblia es el vocablo griego que es aion, que significa que es una era que tiene características. ¿Sí? Entonces vivimos nosotros ahora en el presente aion o siglo malo. ¿Sí? Vivimos en un tiempo que es hostil a la palabra. Entonces vivimos en esta era, o en este siglo. ¿Sí? Pero un día vamos a entrar al siglo venidero. Y la Biblia dice que el siglo venidero, o la era venidera, o después que Cristo venga a buscar a su iglesia, ya no va a haber más muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá necesidad de que nadie le enseñe a nadie. Lo dijo el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo, vemos como reflejo medio opacón, ¿sí? Pero va a llegar el día, o sea, en el siglo venidero, en que vamos a ver cara a cara. En el cual hoy nosotros queremos saber todo y decir, Dios, ¿cómo va a ser? Y hay cosas que no las podemos saber hoy. Dios no le ocurre. ¿Para qué querés saber tanto? Te di lo que necesitabas saber, dale para adelante con eso. Entonces, pero más adelante vamos a saber todo. Y hoy nosotros tal vez tenemos algún pariente que partió con el Señor ¿y a dónde está hoy? O digo, falleció. Y no sabemos si está arriba o abajo, ¿no? Y dice, tal vez Dios sabe que es mejor que no sepamos.
Pero lo cierto es que vaya, el siglo venidero o la era venidera es lo que anhelamos. Los cortos de vista anhelamos que llegara ese tiempo. A los que le duelen los huesos anhelan llegar a ese tiempo en que puedan, no les duela más, no tengan más dolor. Los guapos, bueno, mucho más no vamos a progresar, pero bueno, es así. El siglo venidero es lo que es nuestra esperanza. Sin embargo, la palabra dice que nosotros hoy tenemos una saboreada. Tal vez no tenemos esto del siglo venidero, pero sí podemos saborearlo, disfrutarlo. No es para engordar, pero sí es una experiencia real. ¿Sí? No es simplemente una esperanza, es una esperanza real. Yo estaba analizando una de las canciones, decía, venga el cielo lo podemos disfrutar hoy, no así, pero sí una saboreada. Venga el cielo cantábamos hace un rato, sin embargo, nosotros hoy podemos experimentar el cielo. Habla de los poderes del siglo venidero. Cuando nosotros, en la autoridad del Señor Jesucristo, nos enfrentamos a Satanás o a sus demonios, tiene que sujetarse. En el siglo venidero todos los enemigos del reino de Dios van a ser vencidos. Ya no habrá enemigos. Y ahora nosotros, sí hay enemigos, pero los podemos cachetear porque tenemos la autoridad de Cristo. No estoy hablando de enemigos humanos, no vaya y le agarre a la suegra, no. Sino que estoy hablando de enemigos espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? Sin embargo, habla de los poderes del siglo venidero. Tal vez no tenemos la sanidad que vamos a tener en el siglo venidero, pero sí podemos disfrutar de salud. Sí podemos orar por una enfermedad y Dios puede sanarnos. Y si no nos cuidamos, vamos a volver a enfermar. Pero sí podemos saborear los poderes del siglo venidero. Dios te ha concedido el privilegio de que, como parte de la iglesia de Dios, dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Te ha concedido el privilegio de que el reino de las tinieblas retrocede delante de ti, delante tuyo. Tiene que retroceder, se tiene que sujetar. Podés estar mal por un pariente que está diciendo, no, ahora entró una secta y está re mal. Pero reclamarlo, tener los poderes del siglo venidero para reclamarlo. Porque el enemigo tiene que soltarlos, se tiene que sujetar. Porque dice el Señor Jesucristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Por lo tanto, vayan. Entonces no dice que nosotros vayamos porque Él tiene toda autoridad. Entonces cuando yo voy en la autoridad de Él, puedo disfrutar de los poderes del siglo venidero. No sé si pensaba un poco en esto, pero no sé si es un poder, pero qué maravilloso que es poder disfrutar de la paz del siglo venidero. Porque a veces vivimos tan al ras del piso. A veces renegamos del vecino que no tiene estos privilegios. Renegamos del vecino porque el vecino me pone la basura y no podemos ser tan chatos. Pero mirá quién sos. Sos participante del Espíritu Santo y te vas a preocupar por un vecino que no tiene mayor satisfacción en la vida que ponerte la basura en el canasto tuyo. Y bueno, te va a pasar la basura y se lo va a llevar. ¿Se entiende? Entonces, poder disfrutar de la paz, de saber el saber que Dios fue fiel el mes pasado y que el mes que viene lo va a hacer también.
Porque nosotros hoy tenemos los poderes del siglo venidero. Y a los músicos les digo una buena noticia. Hay varias canciones que hablan del cielo venga a la tierra. El cielo ya vino a la tierra. Pasa que no sabemos disfrutarlo. Claro, podemos disfrutar en la alabanza. Cuando uno alaba a Dios y tenemos un buen tiempo de nuestro culto alabando a Dios, pero ¿por qué nos gusta eso? Porque estamos saboreando un poquito de cielo. Porque en el cielo eternamente vamos a estar alabando y adorando a Dios. Y esa paz que disfrutás cuando estás acá en el culto alabando a Dios, y decís, Señor, pongo todos mis problemas. Simplemente Dios, ¿qué hace? Cuando dice, pongo todos mis problemas delante de ti, te saca los problemas del hombro. Lo que hace es sacarte los problemas del hombro, ¿no? Y vos sentís una paz tan maravillosa. Imagínate lo que va a hacer cuando no tengas más problemas. Ni en el hombro, ni en la mente, ni en la casa, porque a veces estamos felices acá, pero ya nos empezamos a preocupar porque vamos a volver a casa y el problema está allá. Es el desafío en esta noche que puedas aprovechar y reflexionar esto. No es de vivos dejar a Dios. A veces cuando uno está mal tiene ese tipo de pensamientos, porque tenemos esa capacidad de olvidarnos de las cosas malas, porque es un mecanismo de defensa. Dios nos ha diseñado de esa manera. Nos olvidamos de las cosas malas y recordamos las buenas. ¿Sí? Y entonces, cuando uno está mal, empieza a acordarse. Y yo qué bien que estaba en el mundo, me acuerdo que bailaba y se me rejodeaba la música. Mentira, no le daba ni la hora a uno, pero uno tiene esos recuerdos. Y qué bien, y cómo me quería, y los asados que comía. Y capaz que era una faldita una vez cada 6 meses. Pero empieza, porque se acuerda de los buenos momentos y se olvida de los malos. Y se olvida de los malos. Entonces, a veces cometemos ese error de tomar decisiones cuando no pensamos con claridad. Por eso el desafío en esta noche es poder disfrutar toda la bendición que Él tiene para tu vida. Que puedas disfrutarlo. Que sepas que sos iluminado. No sabía que tenía un velador al lado en la mesita de luz. Bueno, ahora lo sabe. Que sepas que tienes un don de Dios. Que Dios te ha dado un don para que le sirva. Dice, servir a Dios no debe ser difícil. Y si ya tenés la herramienta, con herramienta todo es mucho más fácil. Que sepas que sos participante del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en vos, va con vos, y a donde quieras que estés, Él siempre va a estar con vos. Que sepa que la palabra es para alimentar tu espíritu, y un espíritu alimentado es un espíritu que renueva el alma y el cuerpo. Y que sepas que podés disfrutar hoy del cielo. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Aleluya. Invitar a los músicos para que me acompañen. Yo no sé cómo vino usted en esta tarde-noche. Me gustaba el testimonio que dio Fede cuando pensaba y dice, ¿qué voy a hacer yo un líder de célula? ¿No? Y tal vez venimos nosotros así pensando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y quién soy yo? Y cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés,
tengo algo grandote para vos. Pero ¿y quién soy yo?, dijo Moisés. ¿Quién soy yo para que me escuche el faraón? ¿Quién soy yo para que el pueblo, mi pueblo, del cual salí huyendo con la cola entre las piernas, me escuche? ¿Quién soy yo? No sé cómo llegaste, pero sí sé que Dios tiene un plan para tu vida y que está esperando que puedas disfrutar de todo, ¿sí? Que aunque sea solamente una saboreada, es mucho más real que lo que vivíamos antes. Padre, te bendigo, te doy gracias. Agradezco por cada persona que está en este lugar, por los que vinieron por primera vez. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tu hijo, de que un día pusiste tus ojos sobre mí y que pudiste hacerme nuevo. Me diste una nueva vida, me diste una nueva oportunidad, me diste una familia, me diste sentido a mi vida. Me diste el privilegio de servirte en el área que te sirvo. Y quiero ser siempre agradecido. No quites de mí la gratitud. Guárdanos, Señor. Guarda la iglesia. Guarda cada uno de los que estamos en este lugar. De las comparaciones. De mirar al otro, de mirarme a mí. De estar pensando que no servimos, de estar pensando que allá es mejor. Guárdanos, Señor, porque la familia no es algo que se cambie, porque la familia es la que está en las buenas y en las malas, y la iglesia es una familia, y un día nos escogiste para estar en esta familia. Algunos nacieron aquí, otros fuimos adoptados, pero estamos en una familia. Con virtudes y defectos nos rodeaste de hermanos que son los que están, aun cuando uno piensa que está solo, aun cuando pensás que nadie está con vos en tu problema. Es la familia la que está. Quiero animarte a que seas agradecido con lo que Dios te ha dado, agradecido por la iglesia, agradecido por los líderes de células, por los pastores, agradecido por cada hermano o hermana. Que Dios, con las cuales Dios te ha rodeado, porque lo entendamos o no lo entendamos, Dios nos está haciendo cada día mejor. Gracias, Señor. Aleluya. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón
y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.